Cuenta la leyenda que un enano llamado Fafnir era famoso por su fuerza y coraje. Era hijo de un famoso rey enano. Debido a sus cualidades, se le encargó proteger su reino. Se sabía que los enanos acumulaban mucha riqueza, por lo que era imprescindible un poco de seguridad adicional. Quiero decir, vivían en una casa hecha de oro y piedras preciosas. Pero Fafnir también tenía otro talento especial. Era capaz de cambiar de forma. Engañado por Loki, el espíritu travieso nórdico, Fafnir se dejó llevar por su codicia y el brillo del tesoro de su padre. Decidió que no quería compartir nada, ni siquiera con él o sus hermanos, así que lo robó y se escapó a un lugar donde sería difícil de encontrar, el medio del desierto. Para proteger su riqueza, Fafnir se transformó en un enorme dragón. Su nueva apariencia lucía como una enorme serpiente, poderosa y aterradora. Sin embargo, sus poderes mágicos no terminaron ahí. Debido a que el dragón no podía volar, también esparció veneno por todo su nuevo hogar, por lo que nadie podría sobrevivir si intentaba quitarle su oro. Sin embargo, Fafnir pronto fue derrotado por un joven héroe llamado Sigurd. Esta leyenda trata de explicar por qué la familia es más importante que la codicia. También muestra los muchos poderes mágicos que poseen los dragones. Pero la parte más interesante es que es un buen ejemplo de cómo estas criaturas voladoras llegaron a nuestros cuentos. Pero bueno, esta es solo una de las muchas historias que mencionan dragones. Enciende la tele o echa un vistazo a cualquier librería y seguramente te encontrarás con dragones en alguna parte. Se han descrito variaciones de criaturas parecidas a ellos en relatos de todo el mundo, desde Asia hasta el norte de Europa. La mayoría de estas criaturas están representadas con cuerpos, alas y garras similares a las de los reptiles. Y el rasgo más aterrador es que pueden exhalar fuego por la boca. El nombre de estas criaturas proviene de la palabra latina draconem, que se traduce como enorme serpiente. Pero hagamos un viaje a la memoria para ver cómo empezó todo. Un historiador asiático, por ejemplo, descubrió algunos fósiles en el siglo IV a.C. y decidió que se había topado con dragones. Es fácil entender por qué se confundió tanto si miras un estegosaurio fosilizado. Tenía 9 metros de largo, 4 de alto y estaba cubierto de placas blindadas y púas. El cocodrilo del Nilo también podría haber sido confundido con un dragón. Todavía existe y vive en el África subsahariana, pero puede haber sido más popular en la antigüedad. Al alcanzar la madurez, los cocodrilos del Nilo pueden medir hasta 5 metros de largo. Pero eso no es todo, ya que pueden caminar con el cuerpo levantado del suelo, y algunos incluso han sido fotografiados parados sobre sus 2 patas traseras. Las goanas son lagartijas en forma de dragón que viven en Australia. Además de ser grandes, también tienen dientes y garras afilados como navajas, y se sabe que producen veneno. Es fácil ver porque pueden ser la fuente de la versión australiana de los dragones. Cuando los humanos descubrieron por primera vez huesos de ballena en el pasado, no tenían idea de que estos animales vivían en el mar. Dado su tamaño, seguramente debieron pensar que eran peligrosos. Y debido a que rara vez se ven ballenas, si no nos sumergimos bajo el agua, por supuesto, no se les reconocía bien y también se les confundía fácilmente con dragones. Probablemente la fuente más interesante de la mitología del dragón sea, en realidad, el cerebro humano. En un libro llamado An Instinct for Dragons, había una teoría que afirmaba que los dragones existían en casi todas las culturas antiguas porque habíamos evolucionado para temer a los grandes depredadores para sobrevivir. No somos los únicos mamíferos que hacen esto. Los monos también tienen un miedo innato a las serpientes y a los grandes felinos, por ejemplo. Cuando combinas estos rasgos naturales con el folclore, obtienes muchas historias de dragones en todas partes, adaptadas a cada región. Estas bestias reptilianas con poderes mágicos se remontan a los orígenes de la propia civilización humana. Estoy hablando de la antigua Mesopotamia. Los humanos de aquel entonces solían creer en todo tipo de criaturas, pero su espíritu principal era Marduk, el patrón de la ciudad de Babilonia. Si miras las obras de arte de entonces, Marduk fue representado con un dragón con forma de serpiente a su lado. Podía ser amigable o vengativo, según el estado de ánimo que tuviera. Si quieres apuntarte para convertirte en dragón, lo primero que te preguntarán en la entrevista será si puedes lanzar fuego, claro.
Por lo tanto, los científicos han tratado de buscar algunas maneras que podrían hacer que los dragones exhalen fuego sin dañar sus gargantas. Para ello examinaron el escarabajo bombardero. Este insecto excéntrico puede acumular sustancias realmente calientes en su vientre, y cuando la criatura se molesta con algo, dispara la carga ardiente de productos químicos. Para ser justos, en realidad no es fuego, pero arde, así que está lo suficientemente cerca. Volviendo a los dragones, necesitarían tener glándulas similares en la garganta para producir el mismo efecto. Pero, ¿de dónde vienen los dragones? No aparecieron de la nada independientemente de la fuente que consultes. Algunas historias, como la de Fafnir, dicen que incluso los humanos pueden convertirse en dragones, pero la teoría más popular es que comienzan como huevos. Algunas fuentes incluso describen una serie de etapas por las que debe pasar un dragón durante su vida. Todo comienza con la eclosión. Se dice que estos salen de las cáscaras y rompen los lados del huevo. Luego está la etapa del wyrmling, que es como los especialistas en dragones, o los dragonólogos, si lo prefieres, llaman a un dragón recién nacido. Todavía es pequeño y débil, pero no te preocupes, puede cuidarse bastante bien. El resto de las etapas de la vida de un dragón se explican por sí mismas. Hay dragones adultos y luego los antiguos. La vida de uno termina cuando alcanza la etapa del crepúsculo. Algunas fuentes afirman que los dragones nunca dejan de crecer. Otros incluso dicen que nunca llegan al final de sus vidas, simplemente pasan a otro tipo de existencia espiritual. Se sabe que los dragones son el símbolo de muchas cosas diferentes, pero todo depende de su origen. En algunas regiones de Asia se cree que traen suerte, poder y riqueza. Para convertirte en un poderoso guerrero en Gran Bretaña, primero debes derrotar a un dragón. Es por eso por lo que a menudo los ves en las banderas. La de Gales, por ejemplo, tiene un gran dragón rojo sobre un fondo verde y blanco. Las historias occidentales no son tan agradables para los dragones, ya que a menudo se los considera malvados y vengativos. Otro mito asociado con ellos es que aman el oro y las piedras preciosas. Este lado codicioso de su temperamento parece remontarse a la antigua Grecia, donde los dragones tenían la tarea de proteger los tesoros. Algunos de estos protectores se vieron en cuentos como El Hobbit y en Harry Potter. En cuanto a las habilidades mágicas de los dragones, también varían mucho. Se decía que algunos tenían sangre con propiedades sobrenaturales. Se rumoreaba que otros podían hablar y muchos eran famosos por su sabiduría. Varios dragones en la literatura antigua podían volar o cambiar de forma, incluso transformarse en humanos. Algunas criaturas de la vida real obtuvieron sus nombres gracias a su parecido con los dragones, como la libélula, si tomamos su nombre en inglés que es dragonfly, y que tiene más de 5.000 subespecies, claro. Obtuvo su denominación de los cuentos folclóricos, ya que los europeos en la Edad Media la veían como un insecto malvado. Las libélulas eran acusadas de cosas realmente desagradables, como morder los ojos y la boca de las personas. Pero la criatura que más se parece a los dragones míticos es un reptil llamado dragón volador. Se ve en áreas boscosas del sudeste asiático y en realidad no tiene alas, pero partes de sus costillas están alargadas para soportar un poco de piel extra que les permite saltar por el aire entre los árboles. Esas alas también son de colores brillantes y contrastan con sus cuerpos marrones. En un gélido parque canadiense, oculto bajo gruesas capas de hielo, los científicos descubrieron un extraño esqueleto que llamaron dragón del frío. Este llevaba millones de años en el hielo. Los expertos tardaron décadas en averiguar la especie de este extraño fósil. Se identificó como un nuevo género de pterosaurio. Estos eran enormes reptiles voladores con una envergadura de más de 4 metros. Su cabeza era 3,5 veces más grande que su cuerpo. Los pterosaurios vivieron hace 76 millones de años y se elevaron por encima de los dinosaurios. Los científicos los describieron como los animales más grandes, malvados y bizarros que jamás volaron. El nuevo género ha sido bautizado como Cryodracon boreas, que se traduce como dragón helado de los vientos del norte. En el 2013, un joven alpinista estaba escalando una de las montañas más altas de Europa Occidental, el Monte Bianco o Mont Blanc. Notó que una extraña caja metálica sobresalía de la nieve. El hombre abrió la caja y descubrió que estaba llena de preciosos rubíes, esmeraldas y zafiros. El alpinista entregó inmediatamente la caja a las autoridades.
Se descubrió que esta pertenecía probablemente a un pasajero de uno de los 2 vuelos procedentes de la India que se estrellaron en la montaña hace más de 50 años. La caja estaba valorada en más de $200,000 y las autoridades siguen buscando al heredero de la pequeña caja de tesoros. En 2007, en el noroeste de Siberia, un pastor de renos estaba de excursión con sus hijos cuando notó algo extraño en el hielo. El hombre se percató de que era una cría de mamut congelada e inmediatamente se puso en contacto con el museo local. Esta fue llamada Liuba y era la momia de mamut mejor conservada del mundo en el momento de su descubrimiento. Liuba llevaba 41.800 años en el hielo y tenía unos 30 a 35 días de vida. Desde el tronco hasta la cola, la cría de mamut tiene aproximadamente el mismo tamaño que un ternero grande. Si te interesa verlo por ti mismo, Liuba viaja a museos de todo el mundo. En el helado continente de la Antártida, cubierto de capas de hielo y nieve, se encuentra el monte Erebus, el volcán helado. Este fue descubierto en plena erupción en 1841 por los exploradores de una expedición ártica. El volcán tiene una altura de más de 3.657 metros y ha estado activo durante los últimos 1.3 millones de años. En las profundidades del centro del volcán hay un enorme cráter lleno de grandes volúmenes de lava fundida. El monte tiene explosiones ocasionales, lo que significa que está clasificado como en erupción continua. Sin embargo, estas erupciones no son motivo de preocupación porque suelen ser bastante pequeñas. En 1991, 2 senderistas viajaban por los Alpes italianos cuando se toparon con un cuerpo que asumieron pertenecía a un excursionista recientemente perdido. El dúo bajó a duras penas la montaña para informar de su desafortunado hallazgo. Una vez recuperados los restos, quedó claro que el cuerpo no era reciente en absoluto. Los científicos determinaron que el hombre de hielo tenía más de 5.000 años y lo llamaron Otzi. El descubrimiento fue diferente a todo lo que los científicos habían visto antes, porque el cuerpo estaba muy bien conservado. Durante años, Otzi fue estudiado por los científicos, que descubrieron que nuestros antepasados tienen mucho más en común con nosotros de lo que pensamos. Otzi estaba cubierto de arte corporal en tinta. Las investigaciones realizadas sobre el contenido de su estómago revelaron que su última comida fue carne curada en seco, similar al tocino que comemos hoy. Otzi tiene al menos 19 parientes viviendo en la actualidad, en algún lugar de Europa Central. Y los científicos estaban investigando las antiguas madrigueras de las ardillas en Siberia cuando se encontraron con algo interesante. Una había escondido preciosas semillas en las profundidades del suelo. Llevaban 32.000 años recubiertas en el hielo. Las semillas eran de la flor Silene stenophylia, que se había extinguido hacía tiempo. Sorprendentemente, los científicos pudieron recuperar el tejido vegetal del interior de estas y cultivar una cosecha completa de flores. Desde entonces, han reintroducido la flor anteriormente extinta en hábitats naturales de todo el mundo. En 1930, un equipo de científicos noruegos navegó por el océano Ártico para investigar los mares y los glaciares. Llegaron a la isla Guaccari, una tierra peligrosa y helada que ningún ser humano había pisado antes. O eso creían. Los científicos se sorprendieron al descubrir la punta de un pequeño barco que sobresalía de la nieve. En el interior de la embarcación, congelada, encontraron equipos científicos y diversos objetos personales, entre ellos una chaqueta con el monograma S.A. André. Habían descubierto los restos de la famosa expedición ártica de André. En 1897, los exploradores suecos, liderados por André, intentaron viajar al Polo Norte en un globo de hidrógeno. Nadie volvió a saber de ellos. La gente solo se enteró de lo que les ocurrió cuando se descubrieron los restos del accidente 33 años después. Resulta que el globo se había estrellado en la isla Guaccari, solo 2 días después de partir de Suecia. Los exploradores recorrieron el lugar en una pequeña embarcación improvisada, pero no pudieron llegar más lejos. El mamut lanudo mejor conservado jamás encontrado fue descubierto en una zona de permafrost en Siberia en el 2010. Los científicos lo bautizaron con el nombre de Yucca, en honor a la pequeña aldea cercana en la que fue encontrado. Llevaba 39.000 años congelado y se cree que tenía entre 6 y 8 años. Debido a que Yucca está tan bien conservado, se ha estudiado durante años y ha proporcionado nueva información sobre los mamuts. En el 2019, los científicos informaron que fueron capaces de activar células tomadas del tejido de Yucca. Quizás algún día tengamos mamuts lanudos vagando por la Tierra. Al ver las fotos y los videos de la Antártida, el continente parece estar helado, cubierto de nieve y plano.
excepto por algunas pequeñas colinas. Los científicos también lo creían. Al estudiar las cordilleras de Gamburtsev, a principios del 2000, se sorprendieron al descubrir que las pequeñas colinas rocosas eran en realidad la cima de una gigantesca formación montañosa bajo 1 kilómetro de nieve. Gracias a la tecnología del radar, los investigadores averiguaron que las montañas tienen realmente unos 3.000 metros de altura y se extienden a lo largo de 1.200 kilómetros. Su tamaño es similar al de los Alpes europeos, pero oculto bajo toneladas de hielo y nieve. Y en una mina de oro en Siberia, un empresario estaba examinando un río cercano cuando observó algo interesante en la escarcha. Se trataba de una pequeña cría de rinoceronte lanudo, a la que más tarde llamaron Sasha. Este se extinguió hace unos 15.000 años. Se cree que Sasha podría haber estado congelada en el hielo hasta por 39.000 años. Es único porque es el único rinoceronte lanudo de cuerpo entero que se ha descubierto hasta ahora. Los glaciares que rodean la ciudad de Pelo, en el norte de Italia, han empezado a derretirse. Se han descubierto artefactos de hace décadas e incluso siglos que salen del hielo. Han sido encontrados objetos personales de soldados como diarios, fotografías e incluso cartas de amor. Los historiadores han descubierto incluso una cabaña entera conservada bajo el hielo. Esta se encontraba llena de duros cascos de metal y ropa. En 1845, Sir John Franklin se embarcó en una malograda expedición al Polo Norte. La tripulación viajó en 2 barcos, el HMS Erebus y el irónicamente llamado HMS Terror. La expedición fue un desastre y ambos navíos se perdieron en las aguas heladas. En el 2016, un equipo de investigadores descubrió el HMS Terror. A pesar de haber estado perdido durante 170 años, las gélidas aguas habían mantenido el barco en perfectas condiciones. Los científicos describieron la embarcación como congelada en el tiempo. Los platos y vasos de la cena seguían en las estanterías, las camas y los escritorios continuaban en orden e incluso el equipaje de los pasajeros parecía estar en buen estado. También se descubrió el HMS Erebus en las cercanías, pero debido a las cambiantes condiciones del agua, el barco no estaba en tan buen estado. El hielo glacial que rodea un pasaje de montaña en Noruega, que fue notoriamente utilizado por los vikingos, ha revelado cientos de artefactos antiguos. Uno de estos artilugios era una gigantesca caja de madera cerrada que estaba soldada. Los investigadores estaban ansiosos por abrirla. Creían que estaría llena de tesoros vikingos o artefactos que nos darían una idea de la sociedad antigua. Cuando la abrieron, todo lo que había dentro era una simple y antigua vela de cera de abeja. Resulta que esta no era en realidad tan antigua como creían. Al analizar la vela, descubrieron que la caja data del siglo XVII. La época de los vikingos había terminado en el siglo XI, así que es probable que la caja de velas perteneciera a un granjero que las enviaba desde su granja de verano a la de invierno para iluminar las largas noches. ¡Hey! ¡Hola! Nos sumergiremos en el tiempo y los océanos de hace más de 500 millones de años. Solo, ya sabes, porque podemos. ¡Uy, cuidado! No es el megalodón o reptiles marinos gigantes de lo que hay que cuidarse aquí. Es una criatura bizarra de aspecto sobrenatural llamada Anomalocaris. El nombre significa diferente a cualquier otro camarón, y estarás de acuerdo, parecía un cruce de pesadilla entre un camarón y un 100 pies moderno. 2 tentáculos que sobresalen de su cara, cada uno equipado con dientes afilados. Oh, sí, y esta cosa era del tamaño de tu pierna. Con un movimiento ondulante de las aletas a cada lado de su cuerpo, tenía gracia para ser una criatura terrorífica. También era más avanzada que cualquier otra vida en este planeta en ese momento. Especialmente esos enormes ojos. Tú tienes una lente en cada uno de los tuyos. Este camarón gigante tenía 16.000. Eso es 4 veces más que una mosca doméstica común. ¿Y sabes lo buena que es su visión? Lo suficientemente buena como para esquivar ese matamosca siempre. Todo esto le permitió a Annie convertirse en uno de los primeros animales de este planeta en alimentarse de otros. Sí, aquí está, la primera cazadora de la Tierra. Su comida favorita, los trilobites. Oye, prueba un bocado. Son los antiguos ancestros de los cangrejos. Algunos de sus fósiles tienen marcas en la misma forma que las piezas bucales del monstruo camarón. Terrores del pasado como este llegaron a ser tan gigantes gracias a que había más oxígeno en la atmósfera. Un ejemplo perfecto de esto, Meganeuropsis. Imagina una libélula.
Ahora hazla tan grande como un gato y con una envergadura más larga que tu brazo. Megan, la libélula de tamaño monstruoso, podría agarrar fácilmente a otros insectos o incluso a pequeños animales, mientras dominaba el aire con movimientos rápidos. Por aquel entonces todavía no había grandes aves ni otros enemigos aéreos para este bicho descomunal, así que estaba seguro y era libre de crecer tanto como este planeta lo permitiera. Las pirañas del pasado también eran enormes. La megapiraña era aproximadamente 3 veces del tamaño de los terrores de río que tenemos hoy en día. La fuerza de su mordida era casi igual a la de un tigre, y esos gatitos rayados muerden 2 veces más fuerte que los leones. Eso significa que probablemente no solo se alimentaba de otros peces y de cualquier criatura terrestre que se acercara demasiado al agua, sino que también podía masticar fácilmente tortugas grandes y otras desafortunadas criaturas con caparazón. Y un dato curioso, las pirañas actuales ladran como los perros cuando están a punto de tener una confrontación. En realidad suenan más bien como el croar de una rana. Pero hace que te preguntes, ¿cómo sonaba su primo antiguo de gran tamaño? ¿Como rugido de oso? ¿Qué tal escorpiones marinos gigantes del tamaño de tu cama? Retrocede unos 460 millones de años y los verás nadando debajo de ti. Y cuidado con esa cola. Los científicos aún no saben si estas criaturas podían usarla para inyectar veneno como el escorpión terrestre común, pero algo me dice que no querría esa cosa cerca de mí. Luego está este tipo, Thericinosaurus. Terry se parece un poco a un ganso con brazos largos. Y mencioné que este ganso dinosaurio mide unos 2 pisos de alto y es más largo que un autobús. ¡Caramba! Sus brazos hacen que los del T-Rex parezcan aún más tamaño miniatura. Cada uno de ellos mide alrededor de 2 metros, casi el triple de largo que los de él, y en el extremo, garras afiladas del tamaño de tu brazo entero. Pero no te preocupes demasiado por esas largas garras. Terry probablemente las usó para cortar nidos gigantes de termitas. Así que este enorme ganso reptiliano estaba más interesado en comer bichos y plantas. Otro megamonstruo para ti, Megatherium. El perezoso terrestre gigante podía mirar a una jirafa directamente a los ojos y pesaba tanto como un hipopótamo. Se movía principalmente con sus piernas traseras y utilizaba su enorme cola como soporte. Enormes patas con garras colosales del tamaño de un cuchillo. El perezoso podía utilizarlas para defenderse de los enemigos y para doblar las ramas de los árboles en busca de comida. Pero el mayor peligro para el perezoso terrestre gigante no eran los dinosaurios ni los tigres de dientes de sable, sino nuestra propia especie. Sí, los humanos aparecieron justo a tiempo para conocer a este sujeto y para comérselo. La Titanoboa era una terrorífica serpiente de 15 metros, tan larga como el propio megalodón. También era 2 veces más pesada que la campeona de peso pesado entre las serpientes de hoy, la anaconda verde. Los cocodrilos eran habituales en el menú de esta serpiente. La Titanoboa podía nadar 3 veces más rápido que el nadador olímpico más veloz que nuestra especie haya visto. Era más rápida y peligrosa en el agua que fuera de ella. Y no olvides la parte boa de su nombre. Esta enorme serpiente no era venenosa, en cambio le gustaba apretar. ¿Recuerdas el camarón gigante de antes? Bueno, la Opavinia luce como su diminuto primo del tamaño de un dedo. Y en lugar de 2 tentáculos con dientes, esta cosa tenía una manguera de vacío saliendo de su cara. En el extremo de esa trompa, lo que parece una única pinza de cangrejo, añade 5 ojos y una boca bajo su cabeza, y tienes la receta de algo que no es de este planeta. ¿Solo qué lo es? Esta criatura usaba su trompa como lo hace un elefante. Su garra agarraba la comida del fondo del océano y la llevaba hasta su boca. Esta cosa luce tan rara que, al parecer, cuando el científico que lo descubrió presentó sus hallazgos a una audiencia, todos se rieron como si estuviera bromeando. Ahora, un monstruo de la vida real, el monstruo de Thule. Desde la distancia se parece un poco a Nessie, ese cuello largo y las mandíbulas forradas de dientes. Pero acércate y verás que es más bien una nariz larga con una boca pegada en el extremo, como un mosquito. Sus ojos están más atrás, sobresaliendo de unos tubos como de caracol. Thule era un antiguo molusco del tamaño de tu antebrazo. Probablemente se alimentaba de medusas y camarones hace 300 millones de años. El Thylacosmilus pondrá una sonrisa en tu rostro, siempre que no te acerques demasiado. No es un pariente del tigre dientes de sable, era un marsupial, lo que lo emparenta más con un canguro que con otra cosa.
Y si los comparas con el tamaño del cuerpo, sus colmillos eran en realidad más largos que los de un tigre dientes de sable y crecían continuamente. En cuanto a esa barba en su quijada, esto en realidad es pura barbilla. El hueso de la mandíbula inferior crecía hasta un punto bajo la boca. Esos colmillos se originaban del cráneo, llegando hasta los ojos. Cuando la boca estaba cerrada, esa barba huesuda protegía los largos y afilados dientes de romperse. El Staghonolepis, que no debe confundirse con Minneapolis, podía parecer un gran cocodrilo con un hocico aplastado, pero era mayormente inofensivo. Su pequeña cabeza y sus escasos dientes significaban que el reptil no podía hacer mucho para protegerse. Para eso estaban todas esas escamas blindadas, y no hay necesidad de tener enormes colmillos o largas columnas de dientes afilados cuando eres un comedor de plantas. Esa punta en forma de pico en su nariz le permitía al ciervo desenterrar plantas. Así que en realidad este reptil era más parecido a un cerdo escamoso de 3 metros que a un cocodrilo. El Basilosaurus era un tipo de ballena antigua que vivió en nuestro planeta hace unos 45 millones de años. No era tan larga como una ballena azul, pero sí era lo suficientemente grande como para aplastar a otras ballenas, e incluso a los tiburones. Alguna gente cree que estos monstruos aún podrían existir hoy en día. Testigos oculares afirman haber visto un dragón gigante marino, y el Basilosaurus se ajusta a la descripción. Además, el 90% de nuestros océanos están inexplorados. Hay mucho espacio para esconder un monstruo marino. Pero los científicos no han encontrado ningún fósil de esta antigua ballena de menos de 3,7 millones de años. Por lo tanto, este mito se ha desmentido. El Stegosaurus es uno de los dinosaurios más reconocibles que han existido. Se puede distinguir fácilmente por esas enormes púas en su cola y las placas óseas en su espalda. Era 2 veces más largo que una jirafa y casi 5 veces más pesado, pero en comparación con el tamaño de su cuerpo, tenía el cerebro más pequeño del mundo. No era más grande que el de un perro. El Pelagornis tenía la mayor envergadura de todas las aves jamás descubiertas. Era el doble del tamaño del más grande de la actualidad, el albatros errante. Enormes alas de ese tipo dificultaban su despegue. Solo podía hacerlo saltando desde los acantilados, y cuando por fin las extendía, este gigante solo podía ir a unos 65 km por hora. El ave más rápida de hoy en día puede alcanzar velocidades 5 veces superiores. Fue el pez más grande que nuestra Tierra haya visto jamás y su mordida era lo suficientemente poderosa como para aplastar un auto. El diente más grande encontrado era del tamaño de un control remoto. Consumía más de 1.000 kilogramos de comida al día, el equivalente a 3.300 latas de atún. Los fósiles de megalodón más antiguos datan de hace unos 20 millones de años, pero no verás su esqueleto, y eso se debe a que no tenían huesos. Un esqueleto hecho de huesos proporciona a la mayoría de los animales su forma y su resistencia corporal. Sin embargo, los tiburones pertenecen a la misma subclase que las rayas y los peces sierra y tienen cartílago en lugar de huesos. El cartílago es un tejido que es más suave y flexible que los huesos, pero aún así es lo suficientemente resistente para darle forma al cuerpo y proteger los órganos internos. Algunas partes son más flexibles ya que el cartílago es más débil, y otras, como la cabeza del tiburón, son mucho más resistentes gracias a que el cartílago se calcifica. El hocico, sin embargo, está hecho de un cartílago suave y flexible que funciona como una defensa en caso de colisión. ¿Quién sabe si serían capaces de hacer todo esto con un esqueleto pesado? Además, el cartílago hace que la mandíbula sea más flexible y pueden abrir la boca mucho más que con una mandíbula hecha de hueso. Nuestro héroe, el megalodón, no era la excepción y tenía la mordida más fuerte de todas las criaturas vivientes, lo que era posible también gracias a su esqueleto cartilaginoso. Los tiburones aprovechan este tipo de esqueleto, les ayuda a nadar y a girar rápido durante la caza. Una desventaja de este tipo de esqueleto es que resultó muy complicado para los científicos determinar el tamaño y la forma del megalodón. Normalmente lo harían usando esqueletos de huesos fosilizados, pero en este caso tuvieron que deducirlo basándose en los dientes que encontraron y en las comparaciones con parientes vivos. Un modelo 3D de computadora más reciente se basó en parte en escaneos de una columna vertebral preservada descubierta en la década de 1860. El modelo mostró que el megalodón era más grande, más rápido y aún más hambriento de lo que los científicos habían pensado. Un megalodón promedio medía 16 metros de largo y pesaba 10 veces más que un elefante. Algunos tal vez eran aún mucho más grandes.
Los científicos todavía no están seguros de cómo el megalodón alcanzó este tamaño. El hecho de que hubiera ejemplares más grandes y más pequeños probablemente tiene que ver con algo llamado regla de Bergman. Esta regla dice que la temperatura del entorno afecta el tamaño del cuerpo del animal porque necesita conservar o disipar el calor. Los megalodones que llegaron a aguas más frías probablemente necesitaban más peso corporal para asegurarse de sobrevivir en bajas temperaturas. Aquellos que vivían en aguas más cálidas tenían que ser más pequeños para no generar demasiado calor. Si los investigadores calcularon bien, el megalodón alcanzaba una velocidad de crucero de más de 5 kilómetros por hora, mucho más que otros tiburones. El gran tiburón blanco que todavía vive puede cubrir una distancia de 11.000 kilómetros sin parar, que son 9 décimas partes del diámetro de la Tierra. Al parecer, el megalodón podría haber ido mucho más lejos. Los megalodones lograron sobrevivir en nuestro planeta durante casi 70 veces el tiempo que los humanos venimos existiendo. Estuvieron vagando por los océanos durante unos 20 millones de años y podrías verlos casi en cualquier lugar, excepto cerca de los polos. Los científicos descubrieron los fósiles más septentrionales en la costa de Dinamarca y los más meridionales en Nueva Zelanda. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es, seguramente, que se adaptaron solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales. Los más jóvenes solían mantenerse en la orilla, mientras que los adultos totalmente desarrollados preferían las áreas costeras, pero también podían desplazarse con facilidad hacia el mar abierto. Cuando nuestro planeta pasó por un periodo de enfriamiento y sequía global y los mares comenzaron a congelarse hace alrededor de 3,6 millones de años, había cada vez menos espacio para que el megalodón prosperara. Muchas de sus presas, como ballenas pequeñas, focas y tortugas marinas, desaparecieron o se trasladaron a aguas que eran demasiado frías para nuestro héroe. Y al mismo tiempo el número de competidores naturales, como el gran tiburón blanco y las ballenas, aumentó. Esta dinámica cambiante de la cadena alimentaria podría haber sido más peligrosa para el megalodón que el frío del agua del océano. Estamos acostumbrados a verlos en la pantalla grande como monstruos despiadados, pero estos enormes tiburones eran en realidad padres de familia amorosos y atentos. Los científicos descubrieron varias zonas de cría de megalodones en Florida, Maryland, Panamá y frente a la costa de España. Al parecer daban a luz a sus crías en entornos de aguas poco profundas. Luego, los pequeños se quedaban allí bajo el cuidado de los adultos, que los protegían hasta que estuvieran listos para enfrentarse a los depredadores. El poderoso megalodón tenía 276 dientes repartidos en 5 filas en su boca. Al igual que otros tiburones, era rápido para reemplazar sus dientes desgastados o perdidos. Con 4 o 5 filas de dientes, su boca actuaba como una cinta transportadora capaz de hacer crecer los dientes dañados o faltantes. Esto significa que un megalodón adulto probablemente habría cambiado varios miles de dientes a lo largo de su vida. Aunque el gran tiburón blanco a menudo se menciona como el pariente más cercano del megalodón, apenas son primos lejanos. Los antepasados del gran tiburón blanco de hoy existieron al mismo tiempo que el megalodón, pero no eran los mejores amigos e incluso rivalizaban entre sí. El gran tiburón blanco no ganaría en una pelea cara a cara contra un megalodón, pero era un cazador superior gracias a su menor tamaño y a su agilidad para atrapar rápidamente la presa del gigante. Esto dejaba solo a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse a medida que las ballenas nadaban hacia los nuevos mares más frescos. En realidad el megalodón era más parecido a un moderno tiburón toro. Tenían un hocico corto, una mandíbula inferior plana y unas enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. Siempre nos referimos a él como un gigante extinto, pero ¿podemos estar seguros al 100% de que no está escondido en algún lugar en este momento? Después de todo, solo hemos explorado el 5% de nuestros océanos. La fosa de las Marianas es la trinchera oceánica más profunda del planeta. Podrías sumergir todo el monte Everest en su parte más profunda y todavía tendrías 1,5 kilómetros de agua por encima. Si 1 o 2 megalodones necesitaran un sitio para esconderse, ese sería el lugar perfecto. Sin embargo, no es el más acogedor para vivir con su agua fría y su oscuridad total. Además, la presión allí es 1000 veces más fuerte que al nivel del mar. Por lo tanto, si un megalodón realmente se estuviera escondiendo allí, tendría serios problemas con sus dientes, porque el calcio se disolvería bajo esa presión. Para sobrevivir allí, también tendría que aprender a navegar en completa oscuridad. Eso significa que tendría que haberse vuelto bioluminiscente o haber evolucionado para desarrollar ojos inmensos como el calamar gigante.
Si el megalodón aún existiera y fuera fiel a sus elecciones alimenticias, tendría que comer peces más pequeños, y eso sería un problema para nosotros, especialmente para quienes amamos el pescado. Y como el océano no se está enfriando en estos días, a los megalodones les encantaría su temperatura y prosperarían y se reproducirían más rápido que nunca. Estos gigantes crearían problemas difíciles para los barcos de carga y los cruceros. En caso de que ahora te sientas asustado ante la idea de encontrarte con un megalodón, relájate. La mayoría de los científicos no creen que sea posible debido a su enorme tamaño. La mayoría de los alimentos que les gustaba comer viven en regiones poco profundas y no en el mar abierto. El megalodón tendría que subir a cenar de vez en cuando y es un poco difícil pasar por alto a una criatura tan grande. Los megalodones y los dinosaurios son enormes criaturas prehistóricas para nosotros, pero en realidad nunca coexistieron. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años y los megalodones aparecieron un poco más tarde. El agua burbujea debajo de tu bote como si algo saliera del agua. Se acerca más y más. El agua parece hervir. De repente, ves mandíbulas gigantes y dientes relucientes. Segundos después, un enorme tiburón salta del agua y aplasta el bote de un solo bocado. Es el megalodón, el pez más grande que jamás haya existido en la Tierra. Nos imaginamos al megalodón así, una versión ampliada del tiburón blanco durante mucho tiempo, pero los científicos continúan discutiendo sobre su apariencia. Hasta el momento coinciden en que el aspecto de este tiburón gigante estaba equivocado. Estos son los datos de los que los científicos están seguros. Tamaño unos 15 metros de largo. Eso es tan grande como un autobús escolar y comparable a la longitud de un vagón de tren subterráneo. 8,5 veces la altura de una persona promedio. Comparémoslo con el tiburón blanco moderno. El megalodón es 3 veces más grande, pero eso es solo una estimación aproximada. No tenemos un esqueleto completamente conservado del megalodón. Eso es porque no tenía huesos sino cartílagos. No quedó mucho de eso en los 3,6 millones de años transcurridos desde que se extinguieron los megalodones. Todo lo que sobrevivió fueron dientes y algunas vértebras. En comparación, los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años, pero sus huesos sólidos están perfectamente conservados y tenemos muchos ejemplos diferentes de sus esqueletos. Los científicos han calculado el tamaño de un megalodón en función de sus dientes y mandíbula. Este es un diente, mide aproximadamente 18 centímetros de largo, más grande que la palma de tu mano, y 3 veces el tamaño de los dientes de un tiburón blanco moderno. La mandíbula del megalodón medía 2 metros de ancho y tenía 5 filas de dientes, un total de 276 dientes afilados como navajas. Los otros restos conservados son la columna vertebral. Consta de 150 vértebras, cada una de 15 centímetros de ancho. Contienen mucho calcio porque al megalodón le encantaba la leche fresca y fría. Es porque las vértebras tenían que soportar la enorme masa de un tiburón gigante. Con base en estos fósiles, los científicos crearon un modelo y calcularon solo el tamaño aproximado del megalodón, pero difícilmente podría haber sido más grande, y se debe a la respiración. Cuanto más grande es el pez, más oxígeno necesita, lo que significa un área branquial más grande. Ese es el órgano que filtra el agua y recoge el oxígeno. Si el megalodón fuera más grande, tendría problemas para respirar. Entonces los científicos creen que los 15 metros es el tamaño máximo de un individuo. En promedio, eran unos pocos metros más pequeños. Ahora hablemos de peso. En promedio, un megalodón pesaba entre 30 y 35 toneladas. En comparación, un tiburón blanco pesa 1 tonelada. Eso es 30 veces menos. Confía en mí. Un autobús escolar es 4 veces más ligero, con 7,5 toneladas. El peso de un megalodón se puede comparar con el de un Boeing 737 vacío. Pero la ballena azul moderna supera al megalodón en tamaño y peso. 30 metros de largo frente a 15, el doble de largo. El peso de la ballena azul es de unas 180 toneladas. Eso es de como 6 megalodones o 6 aviones de pasajeros. O como 33 elefantes adultos. ¿No te encantan las comparaciones? Ahora vamos a la aparición del megalodón. Los científicos creen que no se parecía a un tiburón blanco. El megalodón pertenece a una familia de peces diferente y probablemente se parecía a un tiburón tigre de arena gigante. Hocico aplanado, ojos pequeños. Su aleta dorsal se movía hacia atrás. El tiburón de arena tiene 2 aletas dorsales del mismo tamaño.
La coloración es marrón claro con el vientre blanco. Es posible que haya tenido manchas de color marrón rojizo, como un tiburón de arena en todo el cuerpo. Solíamos pensar en el megalodón como algo aterrador desde los primeros hallazgos de sus fósiles. Eso fue en la época del Renacimiento, cuando la gente encontró algunos dientes en las rocas. Al principio se pensó que estos dientes eran lenguas de dragones o serpientes, y aquí está el primer dibujo de cómo se veía supuestamente el dueño de estos dientes. Un hocico enorme con una nariz aterradora y un montón de dientes afilados como navajas. También tenemos evidencia de que los megalodones eran los reyes cazadores brutales de la cadena alimenticia. La primera herramienta de combate en su arsenal fue el ariete. Sin embargo, el megalodón era un nadador lento. Solo podía acelerar hasta 18 kilómetros por hora. En comparación, el tiburón blanco moderno puede alcanzar las 50 kilómetros por hora en una carrera por su comida. El nadador humano es más rápido, solo puede alcanzar 10 kilómetros por hora. Bueno, buena suerte con eso, pero el megalodón tenía una masa increíble. Aunque lento, su ariete tenía un poder tremendo. El megalodón tomaba a su presa por sorpresa, solo tenía una oportunidad de golpearla. Si fallaba, tomaría demasiado tiempo un segundo intento. La maniobrabilidad del megalodón era comparable a la de un camión grande. Pero si tenía éxito, la presa quedaba aturdida y no podía moverse. En ese punto, el megalodón apuntaba a puntos vulnerables, como las aletas y la cola de la presa. Los científicos han encontrado muchos restos de ballenas antiguas con marcas de dientes del megalodón. Resulta que el tiburón gigante sabía dónde estaban ubicados los órganos vitales de su presa y podía atacarlos. Cuando la presa estaba inmovilizada, el megalodón enseñaba los dientes. Una persona adulta podría caber fácilmente en su mandíbula abierta, y según varias estimaciones, la fuerza de la mordida del megalodón era de casi 11 toneladas. Imagina el peso de 3 CV concentrados en la punta de un diente afilado. Eso es 9 veces el poder de la mordedura de un tiburón blanco más grande y 6 veces el poder del poseedor del récord moderno de mordida, el cocodrilo de agua salada. Mira un mapa de donde se encontraron los restos del megalodón: América del Sur y del Norte, Europa, Asia, Australia. Era el amo de todos los mares y se encontraba cómodo en cualquier parte de nuestro planeta. Incluso hemos encontrado algunos restos del tiburón gigante en sedimentos de agua dulce. Quizás no tenía miedo de entrar en los ríos para cazar. Otros científicos dicen que tal vez el megalodón ni siquiera era un depredador, debido a su tamaño. No podía nadar rápido, ni siquiera podía dar saltos cortos como el tiburón blanco. Si la presa intentaba escapar, el megalodón no se apresuraba a perseguirla porque nunca podría alcanzarla. Otro problema es el esqueleto del megalodón. El cartílago es más débil que los huesos. Entonces la musculatura del tiburón gigante no era tan masiva y robusta en primer lugar. El megalodón puede incluso haber sido un carroñero y nunca haberse metido en peleas. Esta es una de las razones por las que los antiguos tiburones se extinguieron. A los megalodones les gustaban las aguas cálidas y poco profundas, con temperaturas que oscilaban entre los 12 grados centígrados. Pero hace más de 3 millones de años el clima se volvió más frío. Esto privó a los megalodones de territorios y mucha comida. Las ballenas primitivas, que habían sido la dieta principal de los tiburones gigantes, comenzaron a desaparecer. Los depredadores más rápidos tomaron los restos de comida. El megalodón comenzó a morir de hambre. En la evolución, un nuevo jugador entró en el campo: las ballenas dentadas, ancestros de las orcas modernas. Vivían en manadas y tenían cerebros más grandes que el megalodón. Entonces, con el tiempo, comenzaron a competir con él. Se aprovecharon de su torpeza. Un grupo de orcas podría ganar fácilmente una competencia contra un tiburón gigante. Muchos científicos creen que esta fue la razón de la desaparición del tiburón más grande del mundo. Pero hay teorías de que el megalodón sigue vivo y vagando por las oscuras aguas de nuestro planeta. Varios pescadores australianos supuestamente se han encontrado con un tiburón de un tamaño increíble, pero nadie puede confirmar estos testimonios. Los fanáticos de esta teoría creen que los tiburones gigantes pueden esconderse en aguas profundas lejos de los ojos humanos. En la fosa de las Marianas, por ejemplo, es el lugar más profundo de nuestro planeta. Es más profundo que si, por ejemplo, metieras el monte Everest en el agua. Incluso hemos encontrado allí los dientes de un megalodón, pero la ciencia dice que un tiburón tan gigante no podría vivir en la fosa de las Marianas por muchas razones. Una, hace demasiado frío. El megalodón probablemente era un pez de sangre fría, entonces tenía que usar el calor de su entorno para sobrevivir. Pero el agua en la fosa de las Marianas es fría, a unos 4 grados centígrados. Eso es porque cuanto más profundo, menos luz solar entra allí. La segunda razón es la presión. Cada 10 metros de profundidad aumenta la presión en una atmósfera.
Es decir, a una profundidad de 30 metros, el agua te presiona 3 veces más fuerte de lo que sientes en la superficie. Los músculos y cartílagos débiles del megalodón no le permitirían sumergirse demasiado en la fosa de las Marianas. Y lo más importante, la comida. Cuanto más lejos de la superficie del océano, menos organismos vivos. Los megalodones solían comer ballenas primitivas que iban desde 3 a 7 metros. En la fosa de las Marianas solo habitan peces pequeños. Un megalodón nunca sería capaz de atrapar uno, y a juzgar por su tamaño, todo lo que hacía el megalodón era comer y luego buscar comida nuevamente. Compara su peso con el de un humano. El ser humano promedio debe obtener alrededor de 2.000 calorías al día con un peso promedio de alrededor de 80 kilogramos. El megalodón pesaba 470 veces más y necesitaba muchas más calorías, entonces incluso todos los peces que habitan en la fosa de las Marianas difícilmente podrían alimentar a un megalodón por unos pocos días. Así que todas esas teorías, por supuesto, no son ciertas. Pero aún así sería prudente tener cuidado. ¿Sabes a qué me refiero? Hay muchos peces en el mar. Algunos se parecen a Nemo o a Dory. Luego están el pez mariposa y el pez millón, que es de hecho muy elegante. Y luego está... ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? Definitivamente no pagaría por una experiencia de buceo para ver a esta bestia. El rape tiene el título no oficial del animal más feo del mundo, pero no me atrevería a darle la noticia. Existen más de 200 especies de rape nadando actualmente en las sombrías profundidades de los océanos Atlántico y Antártico, hasta 1,5 kilómetros por debajo de la superficie. Algunas de ellas prefieren otras condiciones de vida, como los ambientes tropicales poco profundos. Los distintos tipos de rape varían en forma y tamaño, desde el famoso diablo marino negro hasta el pez rana, el rape, el pez fútbol, el pez ganso, el pez murciélago y el sapo de mar. Los más grandes pueden alcanzar 1 metro, pero la mayoría mide 30 centímetros. Dado que la variedad de alimento donde viven estos muchachos no es tan grande, tuvieron que idear una estrategia de caza única. No malgastan su inestimable energía vital en seguir a las posibles presas. En su lugar utilizan un trozo de espina dorsal que se pega por encima de su boca como una caña de pescar. En el extremo de la caña hay un saco de bacterias bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. La luz atrae a la presa y el rape solo tiene que esperar y disfrutar de su almuerzo. Su cuerpo es flexible y enorme, por lo que puede fácilmente tragar presas del doble de su tamaño. El rape de aguas profundas come todo lo que encuentra. Las especies que viven en aguas menos profundas no son exigentes y pueden comer cualquier cosa, desde camarones hasta caracoles y peces pequeños. Sin embargo, solo las hembras de rape tienen la característica caña de pescar. ¿Y los machos? Encontrar una alma gemela en las profundidades marinas no es tan fácil. Claro, allí no hay nada de luz. Además, hay temperaturas gélidas y bajos niveles de oxígeno. El rape no puede permitirse muchas citas en esas condiciones, así que forman pareja para toda la vida. Y antes de que te enternezcas, tengo que decirte que lo hacen de una forma muy especial. Los machos de rape son mucho más pequeños que las hembras. El contraste es tan llamativo que cuando los investigadores se interesaron por primera vez por su vida amorosa, pensaron que esos machos eran en realidad crías o larvas que pasaban el rato junto a sus madres. Algunos machos de rape tienen receptores que les avisan que hay una hembra cerca. Después de aparearse, el macho muerde a su pareja y se queda pegado a su cabeza, su vientre, cerca de su cola y en otras zonas a las que puede acceder. La hembra recibe las células, el ADN y los órganos reproductores del macho, pero pierde sus células de respuesta inmunitaria. El macho obtiene alojamiento y alimentación gratuitos y permanentes. Dado los precios inmobiliarios actuales, parece un sueño, pero ese alojamiento es compartido hasta por 8 machos y no pueden mudarse si alguna vez lo desean. Es poco probable que te encuentres con este pez de aguas profundas en la vida real, pero si puedes ver un rape en tu videojuego favorito, recuerda que puedes nadar mejor que él y hacer que sea más amable contigo con dardos tranquilizantes. Una vez que te hayas hecho amigo suyo, el rape puede ser tu explorador y ayudarte a descubrir nuevas zonas con sus vainas bioluminiscentes. De vuelta en el mundo real, en la zona crepuscular del océano,
El rape no es la única criatura que tiene suerte de no conocer. Muchos de los habitantes parecen salidos de películas de ciencia ficción o terror, pero eso es porque han tenido que adaptarse a este mundo oscuro y profundo. He hecho todo lo posible para que estés preparado para las criaturas que te vas a encontrar, como el Anoplogaster. Pasan la mayor parte de su vida en las profundidades, pero por la noche se mueven hacia la superficie para comer algo. Estos peces son más activos que la mayoría de los habitantes en las profundidades. No esperan a que les llegue la comida, sino que la siguen y la capturan con sus largos dientes. No tienen una bombilla incorporada como el rape, así que han desarrollado un gran sentido del olfato y utilizan toda la luz solar que pueden conseguir en la profundidad para desplazarse. A veces incluso la sombra de una presa es suficiente para que pasen al modo de acción, y aunque su aspecto no es demasiado encantador, son completamente inofensivos para los humanos. Los peces demonio parece un nombre estupendo para un grupo de punk, pero en realidad son otros habitantes de las profundidades marinas con hábitos de caza furtivos. Tienen unos fotóforos especiales que producen luz debajo de cada ojo. Emiten una luz verde y roja, como un semáforo. A diferencia de otros peces, estas especies apenas salen de la zona crepuscular y la zona de medianoche. Su mandíbula inferior tiene una cuarta parte de la longitud total del cuerpo y la mantiene abierta todo el tiempo con la esperanza de conseguir algo de comer. Parece un depredador feroz, pero en su mayoría prefiere el zooplancton, con un postre ocasional de camarones, krill y peces. Seguro que no esperabas encontrarte con un híbrido de anguila y pájaro, pero aquí lo tienes. La tijera esbelta tiene un pico muy parecido al de las aves, con las puntas curvadas. El pico está provisto de diminutos dientes en forma de gancho que utiliza para atrapar las antenas de los deliciosos camarones, y es muy esbelta. Mide hasta 1,5 metros y pesa solo unos pocos gramos. Los científicos no conocen todos los secretos de esta anguila, ya que es bastante difícil de estudiar en su hábitat natural, pero parece que solo producen descendencia una vez en la vida y luego fallecen. A los cránquidos les gusta tomarse la vida con calma y dejarse llevar por la corriente, literalmente. Están llenos de una solución más ligera que el agua, por lo que no tienen que hacer ningún esfuerzo para desplazarse por las profundidades marinas en busca de alimento y de pareja. Estas criaturas son transparentes, por lo que se mimetizan con cualquier paisaje y ni siquiera proyectan una sombra mientras se mueven, una gran táctica de supervivencia. De todos modos, si el peligro lo encuentra, puede transformarse en una bola grumosa metiendo la cabeza y los tentáculos dentro de la cavidad de su manto. También puede liberar tinta en el manto y pasar de transparente a negro. La misma tinta lo protege contra ballenas y aves marinas hambrientas. Otra táctica que utiliza para ahuyentar a los depredadores es activar unos órganos emisores de luz que tiene alrededor de los ojos. Me está entrando hambre. Tal vez pueda picar este pepino de mar. ¡Auch! Se está moviendo, así que mejor no lo incluyo en la ensalada. Estos seres de cuerpo blando viven en todo el océano, desde las aguas someras hasta las profundidades. La mayoría se desplaza lentamente con sus diminutos pies, pero algunos se arrastran flexionando el cuerpo. Los pepinos de mar pueden desprender sus órganos internos cuando se acerca a un depredador. Esos órganos pegajosos distraen al intruso y el feliz pepino sigue adelante y luego le vuelven a crecer esos órganos que perdió. ¿Qué es eso que brilla a lo lejos? Parece que alguien dejó caer gemas en el agua. Eso es un zafiro de mar, también conocido como el animal más hermoso del mundo. Algunos machos de este tipo de copépodo pueden cambiar de color de azul oscuro a púrpura, rojo o dorado. Un segundo después desaparecen y luego están de vuelta brillando intensamente. El secreto de esta magia es que sus cuerpos son transparentes y reflejan la luz de manera diferente en ciertos ángulos. Parece que es su forma de comunicarse entre sí y atraer a sus parejas. Las hembras de zafiro de mar no tienen el mismo superpoder, pero sus ojos son más grandes que los de los machos, probablemente para verlos a distancia. Los machos deambulan en libertad, mientras que las hembras permanecen en unos extraños palacios de gelatina con forma de barril llamados salpas. Los científicos hacen descubrimientos que cambian el mundo, pero aún así los misterios abundan por doquier.
Aquí te presentamos 10 hechos desconcertantes para la ciencia. Imagínate que oyes un zumbido constante de baja frecuencia y nadie puede rastrear su origen. Aproximadamente el 4% de la población del planeta oye el zumbido. Se trata de un fenómeno mundial, es decir, lo oye gente de todas las regiones, por lo que el nombre varía de zumbido de Taos a zumbido de Auckland, según la zona donde se genere. El sonido está justo en el umbral de la audición humana, se oye menos cuando está al aire libre y se hace más fuerte en el interior, sobre todo por la noche. Lo que es aún más aterrador es que no se puede dejar de oír una vez que se ha escuchado. Algunos dicen que empezó en Londres en la época de Charles Dickens, quien escribió Cuento de Navidad, y que el sonido de baja frecuencia procede en realidad del zumbido de los insectos, ¿o no? Los primeros casos se registraron en Bristol, Reino Unido, a mediados de la década del 70. Los científicos tienen varias teorías sobre el origen del zumbido y por qué solo algunas personas pueden oírlo. Sin embargo, no tienen una respuesta clara. Podría producirse cuando las olas del mar se desplazan por el fondo oceánico o golpean contra las plataformas continentales, o podría ocurrir por erupciones volcánicas y terremotos. ¿Y qué de las señales de radio de frecuencia ultra baja utilizadas para comunicarse con submarinos o incluso de la tecnología 5G? Upsweep es otro tipo de sonido no identificado. Se descubrió en 1991 en el Océano Pacífico y está potente como para ser registrado en todo el mar. Los científicos creen que podría estar relacionado con la actividad volcánica submarina. Curiosamente, el volumen del sonido ha ido disminuyendo en comparación con el nivel que tenía cuando se descubrió. Sin embargo, aún puede detectarse. Además, es estacional. Alcanza su mayor intensidad en primavera y otoño. ¿Estará relacionado con los cambios de estaciones? Nadie lo sabe con certeza. El siguiente misterio es un monumento en forma de cono hallado en el mar de Galilea, en Israel. Fue descubierto accidentalmente mediante un escáner sonar en 2003, pero los hallazgos no se publicaron hasta 2013. La estructura pesa 60.000 toneladas y en su momento quedó sumergido por la crecida de las aguas. Los arqueólogos dicen que es enigmático porque no pueden averiguar de dónde procede, no saben a qué está conectado ni cuál es su función. Así que este monumento tan enorme como extraño sigue siendo un misterio. Trasladémonos a Göbekli Tepe, Turquía. Este lugar, también llamado Colina del Ombligo, te ofrece uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. ¿Por qué es importante? Bueno, tiene unas enormes piedras talladas de unos 11.000 años de antigüedad. Para ponerlo en perspectiva, son 6.000 años más antiguas que Stonehenge. Estas rocas se colocaron antes de empezar a cultivar o a fabricar herramientas de metal o cerámica. Así pues, la existencia de este lugar va en contra de la cronología que conocemos, según la cual primero se cultivaba y luego se construía. Al parecer no fue así. En cualquier caso, una buena pregunta es, ¿cuál era el propósito de este sitio? ¿Fue construido para adorar a algunos espíritus? En efecto, los arqueólogos creen que podría ser el templo más antiguo del mundo. Paludictium nodosum, sí, ya sé que suena a fórmula química, es un fósil viviente hallado en las profundidades del fondo oceánico. Aunque no lo creas, estas madrigueras hexagonales fueron hechas por un animal, en concreto el Paludictium nodosum. Sin embargo, los científicos no han podido encontrar al artista. Ahora, ¿qué quiero decir con fósil viviente? Bueno, aunque hasta ahora nadie lo vio, el Paludictium nodosum es la criatura que produce una madriguera casi idéntica a los fósiles de Paludictium. ¿Tendrá el aspecto de un gusano? Los científicos no lo saben. Algo está claro, no se trata de una estructura formada al azar por las fuerzas geológicas. Hablando de fósiles, echa un vistazo a este gigante. Su nombre informal es Goxelus. Fue descubierto en 2011 por un paleontólogo aficionado. Los paleontólogos estudian la historia de la vida en la Tierra analizando los registros fósiles. Volvamos a Goxelus. Mide casi 2 metros de largo y 3 metros de alto si se coloca en posición vertical. Este fósil tiene 450 millones de años y procede de la época en que Cincinnati estaba bajo el agua. Podría ser una estera de algas fosilizada, pero los paleontólogos tienen opiniones diferentes. Este enorme túnel fue hallado en Sudamérica. Tiene entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad.
Al principio, los investigadores descubrieron un par de madrigueras colosales. Eran gigantescas y estaban perfectamente construidas. Los geólogos quedaron asombrados, ya que nunca antes habían visto estructuras semejantes y no se conoce ningún proceso geológico que explique su formación. Los investigadores han sabido que las madrigueras desde la década de 1930, pero entonces creían que estos túneles eran solo algún tipo de construcción arqueológica, hasta que descubrieron enormes marcas de garras en las paredes y el techo. Concluyeron que alguna especie extinta podría haber dejado estas marcas. Algunos piensan que se trata de las madrigueras de perezosos terrestres y armadillos gigantes. Esta estructura es la mayor madriguera conocida del Paleolítico en el Amazonas. Sin embargo, los expertos tienen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que una estructura así haya podido formarse de manera natural? Un investigador descubrió entonces otra extraña cueva que se encontraba a cientos de kilómetros del enorme túnel. En conclusión, hasta el momento se han encontrado en Brasil más de 1500 madrigueras del Paleolítico. Lo más interesante es que algunas de estas cuevas están conectadas a túneles que a su vez conducen a cámaras. Continuaré con un fenómeno natural. Y si te dijera que todos los años, sobre todo en octubre, aparecen bolas de fuego en el río Mekong, situado en Tailandia. Según las leyendas, las bolas de fuego naga están llamando a Buda para que regrese a la tierra, y las serpientes de río son las que hacen estas llamadas. Es un mito, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Está relacionado con un gas inflamable? Aún no hay respuestas claras. Estas bolas de fuego parecen surgir del agua. Pueden alcanzar una altura de casi 300 metros. Son como fuegos artificiales, pero desaparecen rápidamente. Suelen brillar con un color rojizo o anaranjado. También mencionaré algunas leyendas porque son apasionantes, y sería una pena no incluir la de la ciudad perdida de la Atlántida. Como ya sabrás, la leyenda dice que la Atlántida se sumergió en el océano hace unos 11.000 años. Desde entonces, no solo los científicos, sino también los cazadores de tesoros y los filósofos han estado buscando ese mundo perdido. ¿Podría el camino de Bimini ser un rastro? En 1968, un buzo encontró unas extrañas piedras frente a la costa de la isla de Bimini, en las Bahamas, que parecen manipuladas por los humanos. Es como si estuvieran espaciadas uniformemente y colocadas en una fila ordenada. Esto desconcertó a los científicos, pero no por mucho tiempo. El análisis de datación por carbono de los bloques reveló que esta especie de carretera natural fue creada por las fuerzas geológicas. No había marcas de herramientas ni señales que indicaran que los bloques habían sido apilados. La investigación continúa, pero los científicos creen que los bloques fueron formados por la erosión. Bueno, supongo que el momento de la Atlántida aún no ha llegado. Imagínate esto. Estás paseando por la playa y ves pasar decenas de pulpos. En 2017, un grupo de personas vio en Gales exactamente esto. ¿Por qué salieron estas criaturas del océano? Nadie sabe la respuesta. El grupo informó que habían visto entre 20 y 30 pulpos arrastrándose por la arena. Buscaron señales de lesiones, pero no encontraron nada. Contaron que además devolvieron los animales al océano. Curiosamente, estas criaturas seguían arrastrándose hasta la orilla cuando la gente dormía. Los expertos dicen que, sin realizar un examen físico, es difícil estar seguros de cuál es la razón que empujó a los animales a la playa. Y mientras tanto, continúan las especulaciones. ¿Podría ser el hacinamiento? Además, los pulpos estaban bien armados. Un estudio señala que cuanto más cazan los pescadores a los grandes animales que se alimentan de pulpos, más crece la población de pulpos. Quizá por eso estas criaturas tienen que ir más lejos para encontrar comida o refugio, pero sin una investigación adecuada solo hay teorías. También hay mucho que no sabemos sobre el espacio. Por eso he aquí un dato extra sobre la amarillenta fuente de vida del sistema solar. Los científicos han descubierto un nuevo tipo de ondas en el interior del Sol que se mueven en dirección opuesta a su rotación. Además, se mueven súper rápido, tan rápido que escapa a nuestra comprensión. Los investigadores tienen diferentes teorías sobre su origen. Si lo descubren, podrían conocer mejor los procesos que tienen lugar en el interior del Sol. Y sí, los pulpos iban bien armados, ja ja ja. En los últimos 30 años, los científicos han hecho un descubrimiento increíble de una nueva criatura que vive en las profundidades del océano. Su nombre es la esponja arpa.
Si te preguntas por qué tomó tanto tiempo encontrar este animal, yo sé la respuesta. Estas criaturas suelen pasar el rato a una profundidad de aproximadamente 3.400 metros debajo de las olas del océano. Esta especie de esponja se descubrió por primera vez frente a la costa de California gracias a un robot que era lo suficientemente resistente como para explorar las profundidades tan extremas. Esta es sin duda un área del planeta donde incluso las criaturas de aspecto más benigno pueden ser potencialmente peligrosas. Pero hasta los científicos se sorprendieron al descubrir que esta criatura era más que una simple esponja. Esto puede parecer obvio, pero la esponja arpa obtuvo su nombre porque su estructura básica, conocida como aspa, tiene la misma forma que un arpa. Cada aspa está formada por una rama horizontal que soporta varias ramas verticales paralelas. Pero no te dejes engañar por la apariencia divertida o el nombre poco intimidante de la esponja arpa. Es un cazador de aguas profundas. Tiene una capacidad única de capturar y envolver animales pequeños usando sus rizoides, que son unas fibras cortas y delgadas. Con su ayuda, la esponja arpa se aferra al suave fondo fangoso y atrapa a las pequeñas criaturas que son arrastradas a sus ramas por las corrientes marinas profundas. Otras criaturas esponja a menudo se alimentan extrayendo bacterias y trozos de material orgánico del agua de mar y filtrándolos a través de sus cuerpos. Pero no nuestra esponja arpa. En cambio, atrapa su futura comida con minúsculas púas que cubren cada una de sus ramas. Las esponjas arpa prefieren crustáceos pequeños como cangrejos, camarones y langostinos. Una vez que tiene uno de ellos en sus garras, envuelve al animal en una fina membrana antes de comenzar a digerirlo lentamente. Los investigadores creen que las esponjas arpa usan este método de alimentación porque no hay suficientes nutrientes en el fondo. Esto hace que la alimentación por filtración tradicional sea menos efectiva. La investigación ha demostrado que la criatura todavía está en proceso de evolución. Los primeros investigadores de esponjas arpa encontraron que solo tenían 2 aspas, pero más tarde los científicos descubrieron otras esponjas arpa que tenían 6. La esponja arpa podría haber desarrollado esta elaborada estructura similar a un candelabro para aumentar su área de superficie. En general, las esponjas arpa suelen crecer hasta una longitud de 0,3 metros, pero los investigadores han visto una criatura que medía 0,6 metros de longitud. La esponja arpa no solo es muy inusual, sino también hermosa a la vista. ¿Ves esas pequeñas bolas blancas encima de las ramas? ¿Y por qué no observamos a otras criaturas que viven debajo de la zona fótica de los océanos de la Tierra? Es el área debajo de la superficie del océano que recibe algo de luz solar. Gracias a esto hay un montón de diferentes criaturas y organismos viviendo allí. Cualquier animal que viva más allá de esta capa califica como una criatura de aguas profundas. El gusano Tomopteris es un gusano segmentado que puedes encontrar en la zona crepuscular oceánica. Es el área que se encuentra entre 200 metros y 1000 metros debajo de la superficie. Estas criaturas a menudo no miden más de 2,5 centímetros de largo, pero pueden crecer hasta 0,3 metros. Mientras nadan y se alimentan, estos gusanos hacen lo que los investigadores describen como un asombroso baile. Eso se debe a que pueden nadar extremadamente rápido y hacer giros en ángulos estrechos con facilidad. Sé que la mayoría de la gente escucha la palabra gusano y piensa en una lombriz de tierra común. Así que es bastante interesante saber que hay un gusano de aguas profundas que no sale del agua durante toda su vida. Ahora, la mayoría de nosotros trata de evitar las medusas que vemos en la arena o sobre las olas del océano. No hace falta hacerlo con la medusa crosota. Es una criatura de aguas profundas. Esta hermosa medusa es principalmente de color rojo rubí, naranja brillante o púrpura eléctrico. Eso fue lo que ayudó a los investigadores a darse cuenta de que habían encontrado una nueva especie de medusa. La criatura crece hasta un tamaño máximo de 2,5 centímetros de ancho y tiene tentáculos que se extienden en todas las direcciones. Si te acercas a esta medusa, llevará todos estos tentáculos hacia su cuerpo antes de alejarse nadando rápidamente para evitar el peligro. Sí, eres peligroso. La medusa crosota es extremadamente rara. No la verás muy a menudo. Puede que necesites tomar prestado ese robot de buceo profundo que mencioné antes. Y si bien los gusanos y las medusas pueden ser bastante inofensivos, no es el caso del pez víbora. Esta criatura está equipada con una boca notablemente grande, como yo, y los dientes en forma de aguja en el interior son clave para su estrategia de caza. El pez víbora del Pacífico vive a unos 1500 metros de profundidad, pero se encuentran entre esos numerosos animales marinos que migran cada noche hacia las aguas menos profundas para cenar. ¿Y qué hay en el menú hoy? Bueno, un montón de pequeños peces y camarones. La criatura puede crecer hasta 30 centímetros de largo. Sus 2 colmillos delanteros que sobresalen de la mandíbula inferior más allá de sus propios ojos son especialmente impresionantes. Cuando el pez destraba su mandíbula, su boca puede abrirse lo suficiente como para engullir animales pequeños, y los dientes forman una jaula para evitar que huyan. ¿Alguna vez has visto una criatura submarina que parece una fresa? Confía en mí, porque existe. Solo mira estos puntos en el calamar fresa.
La criatura tiene un ojo grande y uno más pequeño. Puedes pensar que esto sería incómodo, pero en realidad es todo lo contrario. El gran ojo izquierdo mira hacia arriba, detecta las sombras proyectadas por otros animales en las aguas poco iluminadas de arriba. La forma tubular del ojo lo ayuda a recolectar la mayor cantidad de luz posible. En el otro lado de la cabeza del calamar puedes ver su ojo derecho. Es pequeño y mira hacia abajo. Este ojo busca destellos de bioluminiscencia producidos por animales que acechan en las aguas más oscuras de abajo. Bioluminiscencia significa producción y emisión de luz por parte de organismos vivos. Por cierto, el calamar tiene un apodo. Se le conoce como el calamar visco. Esto se debe a la notable diferencia de tamaño entre sus dos ojos. Dado que la luz no llega a las profundidades del mar, el cuerpo del calamar fresa en realidad se ve negro. Esto ayuda a la criatura a esconderse de los enemigos como tiburones y delfines. En general, el calamar fresa crece hasta una longitud de 13 centímetros. Usualmente vive a unos 900 metros debajo de la superficie, pero flota hacia aguas menos profundas durante la noche. Las estrellas con plumas son criaturas marinas sin columna vertebral, pero con brazos similares a plumas que salen desde el centro de su cuerpo. Estas criaturas aparecieron por primera vez hace unos 200 millones de años. Son parientes de las estrellas de mar que parecen una flor, pero si te acercas a ellas, se alejarán nadando rápidamente. Aunque no todas las estrellas con plumas pueden nadar, muchas especies solo pueden arrastrarse por el fondo del lecho marino. Al igual que algunas de las otras criaturas de aguas profundas que hemos visto, la estrella con plumas puede adaptarse a su entorno. Tiene la habilidad de mudar los brazos, de la misma manera que algunas lagartijas pueden mudar la cola. Es probable que esto también les ayude a escapar de sus enemigos. Las estrellas con plumas viven en todo el mundo, desde el Ecuador hasta los polos, desde las aguas poco profundas, en la parte superior de los arrecifes, hasta las profundidades del mar. Bien, dado que estamos tratando con criaturas misteriosas, el nombre de esta es bastante apropiado. El veloz calamar vampiro debería ser el símbolo oficial de la vida en las profundidades del mar. El animal tiene un cuerpo de color rojo oscuro, enormes ojos azules y una red similar a un manto que se abre entre sus 8 tentáculos. Esto, junto con su nombre, puede sugerir que la criatura es una especie de cazador aterrador. Sin embargo, en realidad, el calamar vampiro es una criatura tímida y de cuerpo blando, del tamaño, forma y color de una pelota de fútbol. Crece hasta aproximadamente 30 centímetros de largo y vive a 900 metros debajo de la superficie. Casi no hay oxígeno allí, pero también hay relativamente pocos depredadores. Creo que es hora de salir del agua.